Dios les bendiga. Bienvenido a todos los que se conectan no solamente a nuestra junta vía Zoom, sino también a nuestro canal de YouTube. Sean bendecidos. Esperamos que esta enseñanza sea de un aporte especial para su vida. Es importante que podamos juntos estudiar la palabra del Señor, no solamente leerla, sino escudriñarla como nos invita el Señor. Estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 1. Hoy nos corresponde desarrollar verso 16 y 17 del capítulo 1, pero yo creo que solamente vamos a alcanzar el verso 16 si es que Dios lo permite. Tenemos una tarea que son el verso 16 y verso 17 de Romanos que debía recitarlo de memoria. Lo escuchamos para que podamos iniciar nuestra enseñanza de hoy día, mi hermano. Muy buenas noches a todos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. En el nombre de Jesús. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Versículo 17. De hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, por la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Excelente, muy bien. Dios lo bendiga. Bien, entonces hoy día vamos a iniciar con estos dos versos, de los cuales lo más probable, insisto, vamos a alcanzar a abarcar nuestro verso 16 solamente. Y esto es para que se den cuenta que aunque intentemos resumir un poco, eh, al momento de hacer un estudio sistemático de las cartas, nos vamos a detener en muchas cosas, entonces es muy difícil en poco tiempo que tenemos eh, poder desarrollar de una manera más profunda el, la carta. Lo hacemos muy resumidamente, lo hacemos no tan profundamente y aún así se hace extenso. Bien, entonces vamos a desarrollar el verso 16 que nos recitaba nuestro hermano ahí de memoria. Dice: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Si ustedes leen el verso 16, tiene muchas ideas y que hoy sí o sí me tengo que detener en cada una de ellas. Si lo leen con mucha detención, se van a encontrar con muchas ideas puntuales que con la ayuda del Señor vamos a poder desarrollar la idea. Lo primero que tenemos que decir es que este verso 16 que hemos leído, de los dos versículos que hemos leído, este verso 16 y el verso 17, el siguiente, sirven para expresar la tesis de la epístola. Yo en un comienzo les presenté una pequeña moción respecto a el tema central de Romano y planteamos lo difícil que es determinar un tema central para un libro tan grande, tan profundo, con tantas cosas, pero Pablo igual nos ayuda un poquito en estos dos versos para entender hacia dónde él va, cuál es su idea. Y de aquí vamos a entender la idea de por qué él escribe más o menos esta carta, cuál es su propósito, no sé si en su sentido más amplio, pero sí en pequeñas cositas que nos va a entregar aquí en estos versos. Así que nos sirven para poder expresar la tesis de esta epístola, y que es que el Evangelio no es un sistema filosófico o religioso, eso no es el Evangelio, sino que el Evangelio es la manifestación de la fuerza divina para la salvación. Eso es el Evangelio según lo que nos está presentando aquí en esta tesis Pablo en estos dos versos. No es un sistema filosófico o religioso, sino la manifestación de la fuerza divina para la salvación. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un mensaje que procede de Dios mismo, directamente de Dios. Y Pablo no siente, dice que él no siente vergüenza de este evangelio. Entonces vamos a puntualizar en estas pequeñas cositas que nos van a permitir desarrollar más profundamente toda esta idea de el verso 16. Pablo expresa
que está orgulloso del Evangelio. Él dice en el verso 16 al iniciar, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. Aquí ya nos tenemos que detener sí o sí, porque este es el Evangelio que Pablo tiene que predicar a muchos. Así que es sorprendente que podamos considerar un ratito el trasfondo de esta afirmación. ¿Por qué Pablo, eh, nosotros cuando queremos estudiar la Biblia tenemos que hacerle preguntas? Usted lee y le pregunta. Entonces la primera pregunta que tendríamos que hacerle a Pablo, al decir a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, la primera pregunta sería, eh, ¿por qué Pablo eh, hace esta afirmación sorprendente? Por qué no se avergüenza? ¿Cuál es el trasfondo de esta afirmación tan categórica? A Pablo le habían metido en la cárcel en Filipos. Estamos hablando de cuando escribe Romano. Le habían metido en la cárcel en Filipos anteriormente. Le habían obligado a escapar por su vida en Tesalónica. En Tesalónica lo eh, quisieron dañar a Pablo en Tesalónica y tuvo que escapar de Tesalónica para salvarse. Le habían tenido que sacar de forma de contrabando en Berea a Pablo. Se habían reído de él en Atenas cuando intentó predicar el Evangelio con elocuencia, con su sabiduría, que era muchísima, pero se burlaron de él y se rieron de él en Atenas. En Corintios, su mensaje a muchos le había parecido una estupidez a los griegos, un escándalo para los judíos, les parecía el mensaje que predicaba Pablo ahí en Corintios. Así que a pesar de todo esto que él tuvo que vivir, de que se burlaron de él, se rieron de él, tuvo que escapar de ciudades para que no lo mataran, estuvo en la cárcel, a pesar de todo eso y mucho más, Pablo proclama abiertamente, sin miedo, que está orgulloso del evangelio que está predicando. A pesar de todo esto que está viviendo, él se siente absolutamente orgulloso de este evangelio. Había algo en el evangelio, que es del que vamos a hablar un poquito hoy día, había algo en el evangelio que le hacía salir victorioso a Pablo de todo lo que los hombres le pudieran hacer. Le daba exactamente lo mismo, porque él sabía que iba a salir victorioso de esto. Así que para los romanos, desde la perspectiva humana, el Evangelio era un mensaje vergonzoso, ya que el Evangelio proclamaba un Cristo crucificado, proclamaba una crucifixión a alguien derrotado para los romanos. Por lo tanto, para el mundo de esa época, para los romanos, el Evangelio era un mensaje que causaba vergüenza y proclamaba un crucificado, a un odiado por los judíos, a un condenado a muerte por los romanos desde la base jurídica de la sedición, ¿cierto? Que fue el cargo que se le inculpó a Jesucristo, ¿cierto? Sedición, rebelión contra el poder romano. Así que desde esa perspectiva, este Evangelio eh, no era muy grato, eh, no era bien recibido por los demás y por lo tanto causaba vergüenza a algunos. Sin embargo, para el apóstol Pablo, como anoté ahí, la cruz no era símbolo de vergüenza, sino que Pablo aprendió a abrazarla, a amarla con el alma. Para Pablo no era una vergüenza, para Pablo era un símbolo glorioso y poderoso y relevante absolutamente. En Gálatas capítulo 6 verso 14 él pudo escribir: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. De esta forma miraba Pablo entonces lo que para otros era vergüenza, de esta forma Pablo lo miraba. Ni se me ocurra a mí jactarme, decía Pablo, de lo que yo soy, de lo poderoso que puedo ser para algunos, de lo imponente que puedo ser en sabiduría para otros, de toda mi elocuencia, de todo lo que fui. Ni se me ocurra jactarme de eso, porque de lo único que me voy a jactar, dice Pablo, es de lo que para muchos es vergonzoso. Para mí no lo es. Para mí la cruz es un símbolo de alabanza, es un símbolo de gloriarme, ¿ya? Y él dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino que de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que por esta causa, no se avergonzaba Pablo, que en este contexto, el no avergonzarme, que expresa Pablo en este contexto que estamos leyendo, equivale a no rehusar decir que soy cristiano. En este contexto a eso equivale el hecho de que Pablo dijera:
no me avergüenzo. En este contexto equivale a que Pablo estuviese diciendo, no, nunca voy a rehusar decir que soy cristiano. No me avergüenzo de decirlo al mundo y que lo sepan porque doy testimonio con mi vida y con lo que predico. No me da vergüenza proclamar mi fe, está diciendo Pablo a través de esto, porque estaba absolutamente comprometido en su persona misma, Pablo, con el Evangelio. Era un compromiso de él, personal, el Evangelio. Tiene la completa disposición, Pablo, de proclamarlo también a los que estaban en Roma. Él está dispuesto a hacerlo, no tiene temor de hacerlo. Y aquí el apóstol Pablo utiliza esta expresión, no me avergüenzo, no solo en el sentido oh Pablo el intrépido, no es un sentido de intrepidez en el apóstol, que lo impulsa hacia algo, sino que él lo usaba como una fórmula de confesión. El no me avergüenzo, el no me rehúso a decir que soy cristiano. Así es que como anoté ahí, el no avergonzarse es equivalente, ese equivalente intensificado de confesar, proclamar y declarar. El no avergonzarse es equivalente intensificado de confesar, proclamar y a su vez también declarar. Así que a causa de que Jesús demanda, por supuesto, a los seguidores suyos que le confiesen delante de los hombres y no lo nieguen. Eso es lo que pide Jesucristo. Lucas 12:8, que tengo anotado ahí, nos dice, les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Y el verso 9, pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Por lo tanto, ah, es un llamado de Jesús a nosotros como sus hijos a confesarlo delante de los hombres y nunca negarlo. Así de esta forma Pablo no se avergüenza entonces de hacerlo, de proclamar este evangelio en Roma, proclamando el mensaje del evangelio que es un llamamiento a aceptar y seguir a Jesús. Así que es necesario entonces que entendamos bien el sentido de esta expresión, porque no me avergüenzo, ¿ya? Como le anoté ahí, ese no me avergüenzo también va a involucrar aquí la idea de quien proclama el evangelio anuncia un mensaje que el mundo califica como locura y escándalo. Por lo tanto, quien proclama el Evangelio está expuesto a ser considerado un loco, a ser alguien que está proclamando algo que es para el mundo vergonzoso. Por lo tanto, ese no me avergüenzo involucra esa idea de que quien proclama el Evangelio anuncia un mensaje que el mundo califica como locura y como un escándalo. Por eso ahí Primera de Corintios capítulo 1 verso 22 al 23 nos dice que los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, y verso 23, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y dice Pablo, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Eso es el evangelio para quienes no conocen el evangelio. Es motivo de tropiezo para los judíos, que siempre rehusaron este evangelio que predicó Pablo, pero a su vez para los gentiles también es un símbolo de locura. Quienes lo predican están locos. La proclamación de este mensaje va a producir siempre confrontación, dificultades y persecución. La predicación de este evangelio, la proclamación de este mensaje siempre va a producir confrontación, dificultades y persecución. Así que si estamos predicando un evangelio que se acomoda a los demás, estamos predicando un mal evangelio, porque el evangelio confronta a la gente con su pecado. El evangelio, al predicarlo, confronta a la gente con su estado y busca que la gente salga de esa condición para recibir este evangelio glorioso dado por Cristo Jesús. Por eso es que la escritura, que se la anoté ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 al 16, dice: ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquella iglesia a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Este mensaje resistido del que está predicando Pablo y del cual no se avergüenza, es un mensaje resistido, es un mensaje que confronta, es un mensaje que ah, va a acarrear muchas veces persecución y dificultades para el creyente. Ahora, ¿por qué si este mensaje
además de lo que hemos dicho, ¿por qué si este mensaje es de esta forma? ¿Por qué si este mensaje del Evangelio confronta a la gente con su pecado y por esa causa lo resisten? Y por esa causa muchos se avergüenzan de predicarlo y muchos se avergüenzan de decir soy cristiano y muchos tienen temor de manifestar lo que son y temor de predicar lo que han creído. ¿Por qué si eso es así? ¿Por qué Pablo no siente vergüenza? Primero, porque él dice algo más en este verso 16 y así lo vamos desglosando. Primero dijimos, la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pusimos en, en bandeja ahí para que lo veamos, el por qué él dice no me avergüenzo, pero a su vez él dice el por qué también no se avergüenza. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. ¿Ya? No me avergüenzo porque es poder de Dios. Así que entonces la determinación, que es otra cosa, una cosa es que no se avergüence, pero ahora tiene una determinación de predicar este evangelio. La determinación del apóstol para predicar este evangelio del cual no se avergüenza, se produce porque el evangelio es poder de Dios. Es decir, que Dios mismo habla el mensaje, ¿ya? Si es poder de Dios, Dios mismo habla el mensaje por nosotros. Ahí está esa escritura de Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20 y las voy leyendo yo para que vamos más rápido. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20 nos dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Así es que este evangelio, que es poder de Dios, que proviene de Dios, quiere decir que es Dios mismo quien habla el mensaje a través de nosotros. Por eso es muy buena esta escritura donde Pablo aclara, somos embajadores de Cristo como si Dios los estuviese exhortando a todos ustedes y es quien él mismo hablar este mensaje. Así que este evangelio es poder de Dios porque precisamente, aunque sea redundante, este mensaje es de Dios. Y ahí por ahí el primer verso que leímos de este capítulo 1 de Romanos nos dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Por lo tanto, este evangelio, si viene de Dios, es un evangelio de poder. Ahora, esa palabra poder que yo he escuchado muchas veces predicarlo, eh, primeramente se predica mucho de Hechos capítulo 1 verso 8 cuando Jesús en su ascensión les dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén porque van a recibir, ¿qué cosa? Poder. Esa palabra poder, eh, esa palabra traducida como poder, la verdad, esa palabra traducida como poder tiene una raíz de la que surgen dos palabras. La traducción para esa palabra poder al castellano serían la palabra dinamita, pero también la palabra dínamo. Así que no solamente dunamis significaría dinamita, sino que también tiene otra traducción al castellano que es dínamo. Ahora, si son dos palabras que son familiares, son de la misma raíz, pero son distintas, tienen dos significados distintos. Entonces tenemos que entender cuál de las dos traducciones que son buenas son correctas y aceptadas, ¿cuál de las dos se acepta más al momento de traducir la palabra poder en ciertos contextos, que en la mayoría es este? Cuando se refiere a Dios, al poder de Dios, como aquí, por eso para traducir siempre tenemos que ver el contexto de lo que estamos leyendo. Aquí dice, el Evangelio es poder de Dios, está hablando de un poder que proviene de Él, por lo tanto, si es un poder que proviene de Él, tenemos que ver cuál de estas dos palabras traducidas calzan mejor en la traducción para utilizarlo en este caso puntualmente hablando de Dios, del poder de Dios. Bueno, siempre es mejor vincular el poder de Dios con la segunda, con dínamo, más que con dinamita, con dínamo. He escuchado muchos mensajes predicados, sermones donde se traduce como dinamita porque suena más explosivo, suena más power, suena más apoteósico, ¿cierto? Recibirán dinamita, pero no siempre es así. Cuando nos habla que viene directamente de Dios, es mejor vincular la traducción dínamo, la segunda, ya que la primera, dinamita, implica un poder momentáneo. La dinamita no es una explosión o no es un poder explosivo que perdura.
La dinamita es algo que se utiliza en el momento, explota y desaparece. Por lo tanto, la primera implica un poder momentáneo, como ocurre con una explosión que se lleva a cabo precisamente con una dinamita, ¿cierto? Pero un dínamo, el dínamo es una máquina que produce un poder continuo. El dínamo, si ustedes estudian lo que es un dínamo, se van a dar cuenta que es una máquina que produce poder continuamente, constantemente. Y el evangelio del que nos está hablando aquí, porque no está hablando de cualquier poder, está hablando del poder de Dios en el evangelio del que se está hablando aquí, aunque es la manifestación de un poder actuante que procede de Dios, ese poder del evangelio es algo continuo y no algo puntual. Es algo continuo. En el contexto greco-romano del que estamos hablando, recuerden que estamos estudiando romanos y estamos en la época greco-romana, ¿cierto? En el contexto greco-romano, los dioses en los que creían los griegos, eh, tenemos muchos, pero no nos vamos a detener en eso, los dioses en los que creían los griegos ponían en manifiesto, según ellos, su poder en acción en cosas puntuales y determinados actos prodigiosos, como cuáles: la lluvia, el fuego, el mismo mar, el mismo océano, ¿cierto? Los dioses, el dios del trueno, ponían su poder en cosas puntuales, en cosas específicas, determinados actos prodigiosos. Eso era el poder utilizado por los dioses en la época, en el contexto greco-romano del que estamos hablando. Y para ese contexto, la palabra dinamita calza perfecto, una acción puntual y determinada de un acto prodigioso en el momento. Pero en el Evangelio, el poder de Dios está orientado a una salvación continua. No es algo que ocurre y desaparece. Este poder del Evangelio de Dios es un acto continuo, completo y constante. Así que el Evangelio es poder de Dios en medida en que es también esta palabra de la cruz. Es un acto poderoso, continuo, constante. Así que la palabra que mejor calzaría aquí es la palabra dínamo. Además, está planteando aquí Pablo que el poder del Evangelio tiene un propósito determinado para salvación. Por lo tanto, este poder determinado para la salvación no es un poder solamente reformador, sino que es un poder salvador. Este poder no es solamente reformador, sino que también es salvador. Y salvación es un proceso divino que libera al pecador de las consecuencias y el poder del pecado. Eso es la salvación. Es un proceso divino que libera al pecador de las consecuencias y del poder del pecado. En el pasado, si ustedes van al antiguo pacto, en el pasado la salvación libera al creyente de la responsabilidad penal del pecado. El creyente tenía una responsabilidad penal, ¿cierto? Basado en las leyes dictadas en el antiguo pacto. Por ahí Romanos capítulo 8 verso 1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación, ¿cierto? Para los que están en Cristo Jesús, o los que están unidos a Cristo Jesús, como dice la NBI. Por lo tanto, ese, esa salvación en el pasado liberaba al creyente de su responsabilidad penal con el pecado. Ya no había condenación, ¿cierto? Pero en el presente actual, lo que hace esta salvación, este poder de salvación, es liberar del poder del pecado para que el ser humano pueda vivir conforme a las demandas de Dios en plena libertad. Romanos capítulo 6 verso 17 en adelante, lo tengo por acá anotado, nos dice, eh, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. 6:19. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad, ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Verso 20, capítulo 6 de Romanos. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia.
Verso 21, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora, verso 22, que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Así es que nos está planteando que esa salvación antiguamente solamente era como un medio para que el creyente saliera de esa responsabilidad o culpabilidad penal que tenía con el pecado, pero en el presente nos está liberando del poder del pecado para que podamos vivir conforme a las demandas de Dios en una libertad plena. Y nos plantea además ah, que esta salvación es de todos los que creen. Esto es importante. Todo es importante, pero esto también es súper importante. Esta salvación es de todos los que creen. ¿Qué significa eso? A grandes rasgos, la salvación bíblicamente es por gracia y se recibe mediante la fe a todos los que creen. Eso está planteando Pablo. Y lo deja súper claro en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ese es el medio, la fe. La gracia te salva, pero es mediante la fe. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios o el don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se jacte. Me encanta ese verso. No por obras, para que nadie se jacte. Esa es la razón por la cual Cristo Jesús nos salva por gracia, por medio de la fe, a través de este regalo divino, porque si fuese por obras, nosotros diríamos, Señor, colócame en los créditos finales de la película o del libro. Nos encantaría, a muchos cristianos les encantaría estar en los créditos finales, pero no vamos a estar, porque este trabajo es netamente de Cristo. Así que el 100% de esta hermosa obra de salvación le pertenece a Cristo Jesús, no por obras para que nadie se jacte. Así que si lo analizamos, ya en el Antiguo Testamento, en la enseñanza del Antiguo Testamento, la fe en Dios es la condición para participar de su salvación. Siempre el medio fue la fe. En el antiguo pacto siempre el medio fue la fe. Era la condición para participar de su salvación. El concepto de fe en el Antiguo Testamento es la confianza incondicional en la ayuda salvadora de Dios y en su justicia. En el Antiguo Testamento el concepto de fe es la confianza incondicional en la ayuda que Dios nos entrega para la salvación y en su justicia. De manera que esa confianza que se debía tener en el Antiguo Testamento no es solo para determinadas circunstancias, sino una demanda continua. Por eso es que el profeta dice que el justo vive por fe. Habacuc. Es una demanda continua porque solo por fe vive el justo. Por lo tanto, en el Evangelio, eh, el llamamiento a la fe significa un llamamiento a la aceptación de Cristo como Salvador, aceptar, recibir lo que Él nos está regalando, aceptar que Él es nuestro suficiente Salvador. Por eso el mensaje se llama el Evangelio de Cristo. Ustedes recuerdan cuando estudiamos Romanos, la primera parte del capítulo 1, el verso 3 decía, Romanos capítulo 1, verso 3 iniciaba así, este Evangelio habla de su Hijo. Por lo tanto, este Evangelio es de Cristo. La justicia de Dios ah, declara como justo al pecador que cree solo en virtud de la fe en Cristo. Nada más que en eso. Por eso Romanos capítulo 3, verso 21 y 22 dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Y el verso 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo Jesús a todos los que creen. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo Jesús, en Jesucristo, a todos los que creen. Y luego, ya para ir finalizando,
Pablo utiliza la expresión con la que cierra este verso 16, que dice que este poder de Dios para la salvación de todos los que creen es de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Así que cabe de mucha importancia que analicemos por qué dice de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Lo primero que tenemos que decir respecto a eso es que la salvación es un mensaje de alcance universal, global, abarca todo. La salvación es un mensaje de alcance universal. Por eso tampoco avergüenza porque comprende a toda la gente, a todos. Y dice al judío primeramente. Ahora, ese al judío primeramente no necesariamente nos habla o nos indica una prioridad necesariamente. No necesariamente una prioridad. No es que ellos eh, tienen la prioridad de salvación. No está hablando de eso, sino que nos está hablando de una sucesión, que ellos son primero y luego los gentiles. No nos está hablando de prioridad de salvación o de los más importantes, o de los más trascendentales y los demás, un pedacito de salvación para ustedes. No, nos está hablando de prioridad, sino de sucesión. Ahora, esto que estoy diciendo para el pensamiento judío era absolutamente imposible. No había posibilidad de esto que estamos hablando aquí. Era necesario precisar aquí que la palabra primero es necesario, ¿ya? Que precisemos aquí que esta palabra primero o primeramente, referido al judío, que también puede ser para ellos un adjetivo que indique eh, primero en sentido de prioridad, porque para ellos puede significar eso, sentido de prioridad, o también de condición personal. Aquí también esta palabra primero es no un adjetivo, es un adverbio que habla simplemente de sucesión y que no permite entender que existe una determinada preeminencia del judío frente a los gentiles que somos nosotros. No es que sean superiores a los gentiles, sino que nos habla de sucesión. Dios había comunicado por medio de los judíos el mensaje de salvación al mundo. Por medio de los judíos, Dios comunicó el mensaje de salvación al mundo. Mediante la revelación escrita por medio de los profetas, Dios predicó el mensaje de salvación al mundo. Jesús, el Salvador, vino primero a los judíos, las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo menciona por ahí Mateo capítulo 10. Jesús, el Salvador, vino primero a los judíos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así lo menciona Mateo, así lo menciona en dos partes Mateo, capítulo 10 y capítulo 15. Así que estamos hablando de primero, sí, y esta expresión primeramente, entonces estamos diciendo no habla de los que tienen prioridad, los que están sobre los gentiles, sino que el mensaje fue primero comunicado a los judíos por medio de los profetas, luego decimos que Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. Así que lo que pasa aquí es que el Señor no desechaba a los gentiles ni a los samaritanos en su época. Cuando hablamos de gentiles, metámonos en eso nosotros, los gentiles. Él no desechaba a los gentiles ni a los samaritanos, pero el plan de Dios, primero, para la evangelización del mundo comenzaba por Israel. Y desde allí, desde Israel, se extendía al resto del mundo. El plan de salvación, el plan de Dios para la evangelización del mundo comienza o comenzaba por Israel. Eso es lo primero que tenemos que entender. Comenzaba por Israel y desde allí se extendía a todo el resto del mundo, ¿ya? Por ejemplo, Hechos capítulo 1 verso 8 que lo mencioné hace un ratito atrás para hablar de la palabra poder, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, van a recibir poder y me van a ser testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así es que a eso se está refiriendo Pablo cuando expresa de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. No está dándole prioridad como los más importantes a los judíos o a los israelitas, sino que está diciendo que parte
este mensaje del Evangelio de salvación que, es poder, que tiene poder en Dios parte por los judíos primeramente y luego se extiende, según Hechos 1:8, hasta los confines de la tierra. La diferencia entre judíos y gentiles se iba a superar recién en la iglesia. Cuando nace la iglesia, cuando se funda la iglesia, en ese momento se iban a superar estas diferencias entre judíos y gentiles, como un solo pueblo en Cristo, donde no hay distinción entre judíos y gentiles. Ahí les anoté algunas escrituras, Romanos 10:12 nos dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. No hay diferencia ya. Y luego la otra escritura que tengo anotada ahí es Galatas capítulo 3 verso 28, dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Así es que este evangelio de la gracia del que estamos hablando, del que nos habla Pablo aquí, es para todo aquel que cree. La escritura que le anoto ahí, la clásica de Juan capítulo 3 verso 16, por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que por la universalidad de la salvación, de este alcance universal, global que tiene la salvación, el Evangelio es un mensaje para los judíos, pero también, dice Pablo, para los gentiles, para nosotros como iglesia. El Evangelio es un mensaje para todos los hombres, ya que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a quienes como judíos estaban cerca de él y a los gentiles que estaban lejos también les predicó. Por ahí Efesios 2:17 dice que él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Así que este mensaje del Evangelio universal, global, es un evangelio para todos los hombres. La idea de un evangelio de reino para los judíos y un evangelio de la gracia para los gentiles no está ni se sustenta en ningún lugar de la escritura. No es un evangelio para los judíos y un evangelio para los gentiles. Eso no está escrito en ninguna parte de la escritura. Es un evangelio universal que abarca a todos los hombres, que partió primeramente por los judíos, pero que también llega a la iglesia gentil. Y de todos ellos, de estos dos pueblos, dice la escritura, Dios hizo un solo pueblo, así que ya no hay judíos ni griegos, ya no hay hombres y mujeres, somos todos uno solo en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio eh, no puede ser único, no puede ser sino único y a su vez el mismo Evangelio para todos, puesto que también las diferencias entre unos y otros quedaron resueltas absolutamente en la cruz. La cruz hizo todo el trabajo, la cruz unificó todo, la cruz quitó esas barreras, esas diferencias que existían entre los hombres en la época. La cruz hizo absolutamente todo. Así que no nos resta más como cristianos que agradecer a Dios siempre por esa cruz. Para muchos la cruz es un símbolo no utilizable, porque es un símbolo de condenación, de muerte, de, del mismo hecho de que Cristo tuvo que padecer en ella. Eh, por ahí dice la escritura que Cristo se hizo maldición por nosotros al estar en la cruz, porque dice que maldito es quien es clavado en un madero, y dice así Pablo que Cristo se hizo maldición por nosotros. Por lo tanto, para muchos el símbolo de la cruz es un símbolo no utilizable porque no se aplica. Pero qué gran verdad es entender en profundidad lo que la cruz hizo. Y si la cruz hizo algo tan glorioso, debe transformarse en un símbolo demasiado importante para la iglesia. Abrazarla, como dice por ahí el himno, ¿cierto? Que nos abrazamos esa cruz con amor hasta el día de nuestra mutación. Eso debe simbolizar la cruz para el cristiano. Eso debe simbolizar, cuando tú hables del Evangelio, cuando tú prediques el Evangelio, lo primero que tiene que venir a tu mente, a tu corazón, es esa cruz. Cuando a alguien le prediques el Evangelio, dile, toma, por la fe abraza esta cruz. Es esa cruz, es lo que Cristo hizo en la cruz, lo que produjo esa unificación entre los dos pueblos. Lo que Cristo hizo en la cruz fue lo que nos permitió que mediante la fe alcancemos la gracia salvadora. Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz
Es lo que nos permite hoy ser gente salva, ser gente justa, declarada justa. Así es que hoy más que nunca debemos abrazarla, amarla y, y darnos cuenta de todo lo que nuestro Señor, de quien hemos estado hablando este último tiempo, los días domingos, de su señorío, lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Todo eso nos regala el verso 16. Tal vez podríamos profundizar mucho más, pero creo que es suficiente, porque si no nos vamos a exceder más de la cuenta. Le voy a pedir al hermano Mike que haga una oración final por la enseñanza. Amén, pastor. Cierren sus ojos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos concedes, Señor, de enseñanza, por poder profundizar, Padre Santo, en tu escritura, en el conocimiento de ella, Señor, y poder ver que a través de ella no solo obtenemos conocimiento, sino que obtenemos una enseñanza, Señor, para nuestras vidas. Hemos venido obteniendo enseñanza tras enseñanza, Señor Jesús, cada miércoles, que han sido de mucha bendición a nuestras vidas, Padre Santo. Gracias por permitirnos este tiempo, Señor, este espacio para poder aprender más de ti, poder aprender, Señor Jesús, en profundidad lo que hay escrito, Señor Jesús, en cada palabra, Señor, que podemos ver en la Escritura. Es tu palabra, Señor Jesucristo, que nos enseña, que nos alumbra, que nos guía, Señor Jesucristo, que nos enseña a ser realmente humildes, Señor, sencillos, Padre Santo, como inicia esta carta, Señor Jesús, con el gran apóstol Pablo, Señor Jesús, que podemos decir que nosotros claramente decimos el gran apóstol por todo lo que hizo, Señor Jesús, pero mientras que Él se presenta como siervo, como esclavo de Cristo, Señor Jesús, enséñanos a tener ese corazón, Señor, ese corazón de siervo, ese corazón de esclavo, Señor, y tú, nuestro Señor Jesús. Mi Dios amado, queremos aprender cada día más de ti, Señor Jesús, poder tener esa sencillez, esa humildad, así como Pablo también decía, Señor, en la enseñanza de la semana anterior, Señor Jesucristo, no solo creer que vamos a entregar algo a otros, sino que también recibimos, Señor Jesús, de otros cuando compartimos tu palabra, cuando enseñamos, Señor Jesús. Mi Dios amado, queremos aprender cada día más de ti, queremos entregar este evangelio, queremos poder predicarle a otros, Señor Jesús, poder tener en nuestra mente cada día, Señor, aquella cruz por la cual el medio en el cual moriste, Señor, para poder entregarnos salvación, Señor Jesucristo, y que si bien era un símbolo de maldición, pero que vino a ser para nosotros un símbolo, Señor Jesucristo, de salvación. El mismo apóstol Pablo nos habla del Evangelio de la cruz, Señor Jesús. Es algo que debemos tener en mente, Señor, que debemos tener presente cada día, acercarnos más a ti, Señor Jesús, poder conocerte cada día más por medio de tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos aprender, que podemos escudriñar, que podemos, Señor Jesús, recibir un consejo tuyo, Señor, que podemos ser alumbrados por medio de esta palabra, Señor Jesús. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, que podamos seguir deseosos cada día más de aprender de ella, Señor Jesús. Y mi Dios amado, podamos no solo quedarnos con este tiempo que hemos tenido, estos 30 o 40 minutos de enseñanza, sino que podamos todos los días, Señor, buscar un tiempo, Señor Jesús, de aprendizaje, un tiempo de comunión contigo, Señor Jesús, de esta misma carta, Señor, podamos ir adquiriendo, Señor, el conocimiento de ella y que quede grabado cada una de esas palabras en nuestros corazones, Señor Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor Jesús.